Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí se escucha. Ah, genial, muchas gracias. Que tuve un problema entre que se me reinició el Zoom y el equipo y me costó pero demasiado. Así es que les agradezco la paciencia y el del tiempo, ¿ya? Así que vamos a comenzar a grabar. A ver, ahí sí, ahí está el puntito rojo, estamos grabando. Ya, súper. Bien. Tenemos ahí entonces que para hoy estos son los contenidos gráficos, en realidad una clase bien entretenida en el sentido de que hoy día es como más bien solo dibujar, construir gráficos a partir de tablas de distribución de frecuencias. Tenemos ahí en una variable, em, vamos a hablar de gráficos de barra, gráficos de torto circular, eh, histograma ojiva y en dos variables uno que se llama gráfico de dispersión. ¿Ya? Entonces, pero antes de eso, como dice ahí, vamos a hacer activación de conocimientos previos, es decir, vamos a recordar algo de la clase de la semana pasada. Pregunta, ¿cuáles son los dos grandes grupos de tipos de variables? ¿Quién recuerda cuáles son esos dos grandes grupos de variables? ¿Qué nombre recibían? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿qué dice el chat? ¿Descriptiva? Sí. No. Voy a dar un dato, empezaban con cuán, así como una pequeña ayuda. Cuán. Ah, distinto. Jaime ahí le pilló. Dice cualitativas y cuantitativas. Muy bien. Cualitativas, cuantitativas. Ahí sí. Muy bien. ¿Qué significa que una variable sea cualitativa? ¿Alguien recuerda la diferencia ahí entre las cuanti y las cualitativas? Porque ahí estamos preguntando en concreto. ¿Qué significa que una variable sea cualitativa? ¿No? ¿Nadie en el chat? A ver, que no es medible. Claro, una variable cualitativa, ¿no es cierto? En estricto rigor, la definición dice que es una variable que no tiene representación numérica. Es una característica o atributo, por lo tanto, no medible. Muy bien, muy bien. Y por último, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Se acuerdan que estudiamos medidas de tendencia central? Estudiamos medidas de dispersión. Uy, estoy soplando una y ya. La media se me pasó. ¿Cuál otra? La moda y la mediana. Muy bien, Sebastián. Aquí vienen la moda y la mediana. Ya, excelente. Muy bien ahí. Trabajo en equipo. Bien, vamos con lo nuestro entonces hoy día. Resultado de aprendizaje, aplica gráficos adecuados para el tipo de característica a resaltar de un conjunto de datos, haciendo visual la información a través de un software de planilla de cálculo. Bueno, en realidad eso en el mejor de los casos. Em, no sé si han tenido experiencias con planilla Excel. Es una planilla bastante amigable, digamos, para construir gráficos. A mí me tiene un poco agotada en lo personal porque la uso demasiado.
y a veces como que me cansa. Pero bueno, tenemos ahí gráfico para una variable cualitativa o cuantitativa discreta. Y el primero es un gráfico de barras. ¿Qué es un gráfico de barras? Yo no voy a ir leyendo esas definiciones, se las voy a ir explicando. Un gráfico de barras es un gráfico que se construye en ejes coordenados. Significa que tengo un eje, ¿no es cierto?, de abscisa y otro de la ordenada, el X y el Y, como le dicen, horizontal, vertical. En el eje horizontal se colocan las clases o categorías de la variable. Si es una variable cualitativa, pondremos los atributos. Por ejemplo, si hablamos de estado civil de una persona, dirá soltero, casado, viudo, etcétera. Y hacia arriba, las frecuencias o frecuencias absolutas. En este caso, el ejemplo dice que se trata de una variable que es el diámetro en milímetros de distintos cables que vendió una empresa en un mes dado. Entonces, ahí están los diámetros y ahí tenemos la cantidad. De 1 milímetro fueron 42, de 2 milímetros 91 y así. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí donde está el eje horizontal, ¿no es cierto? El eje de la abscisa, colocamos las categorías de la variable. ¿Qué son las categorías? Estos números, los que aparecen aquí. ¿Ya? Aquí lo vamos a resaltar. Esto. Esos valores son los que se colocan aquí en el eje, ¿no es cierto?, de la X, por decirlo de alguna manera. Ahí. Y en el otro eje, en el eje de la Y o en el eje de la ordenada, hacemos una escala, ¿no es cierto? Porque si nos damos cuenta aquí, esto varía de 42 y el dato más grande es 501. Entonces aquí, por ejemplo, se hizo una escala que es arbitraria, ¿ah? Aquí el que decide, el que está haciendo el gráfico, de 100 en 100 y se construyen estas barras que son rectángulos, todos del mismo ancho. La diferencia está en la altura porque la altura es del tamaño de la frecuencia. La primera aquí, por ejemplo, frente al 1, aquí aproximadamente estaría el 42, después viene el 91, después por acá el 152 y así, después nos pasamos al 451 y así sucesivamente. Bien, y este gráfico, como les digo, se le puede aplicar a una variable de tipo cuantitativa, discreta o a una variable de tipo cualitativa. Y no es más complejo que esto, ¿ya? No sé si aquí hay alguna pregunta. ¿Ok? Al parecer no. Excelente. Gracias. Vamos con la siguiente lámina, a ver qué nos dice. Mira, gráfico también para una variable cualitativa o cuantitativa discreta, pero esta vez estamos hablando de un gráfico de torta. También se le llama gráfico circular. ¿Y en qué consiste? Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la circunferencia, y esta circunferencia, ¿no es cierto?, se reparte. ¿Cómo se reparte? Bueno, puede ser porcentualmente, ¿verdad? Porque esto es un 100%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos, por ejemplo, calcular la frecuencia relativa, ¿verdad? La frecuencia relativa porcentual. Aquí yo le voy a poner FRI en porcentaje. ¿Se acuerdan cómo se obtenía esa FRI? En porcentaje. Era el cociente entre la frecuencia absoluta, que en este caso sería 13, dividido por el total de datos, que es la suma. 13 más 2 es 25, más 2, 27, 28, 29. Esto suma 29. Entonces, esa frecuencia, ese 13, lo dividimos por 29. Y ese resultado se va multiplicado por el 100%. Y eso lo transformamos en un porcentaje. A ver, lo vamos a aprovechar de hacer. ¿Dónde está la calculadora aquí? Dijimos 13 dividido en 29, me da 0,4483 aproximadamente. Entonces, si lo multiplicamos por 100, eso me va a dar un 44,83%. Entonces, ese 44,83, incluso lo puedo redondear en 85% si quiero.
Ahí en vez de un 4, un 5. Y ese representa en este caso todo esto que está aquí en azul. Todo esto aquí sería de un 45%. Es como casi la mitad, ¿no es cierto? 45 está muy cerca del 50. Después tenemos el 12. Hay que repetir la misma operación. Sería, acá lo voy a hacer 12 dividido por 29 y también multiplicado por 100. ¿Se fijan? Entonces, eso me va a dar un poquito menos, ¿no es cierto? Con respecto al otro, porque eran muy parecidos los dos resultados. Entonces, 12 dividido por 29 y todo eso multiplicado por 100 me da 41,4 aproximadamente. Se fijan que es un poquito más chico todo el espacio que aparece ahí, 41,4. Entonces aquí 41,4%. Hay varias opciones de hacer este gráfico, ¿ah? Aquí está dibujado en el plano, repartido, por cierto, por colores. Cada color está identificado con la marca, en este caso del auto, que es de lo que se está mostrando. Pero la planilla Excel, la ventaja que tiene es que te permite hacer gráficos mucho más bonitos que este, tridimensional, sacar el pedacito, destacarlo de una manera distinta. Es bastante amigable. Bueno, y después hacemos lo mismo con Mazda, 2 dividido por 29 multiplicado por 100 y ya ese es el color verde que estaría acá, ¿no es cierto? Después uno y uno, estos dos son del mismo tamaño acá, ¿verdad? Porque cada uno tiene uno. Uno dividido por 29 multiplicado por 100 nos va a dar ese porcentaje. De tal manera que cuando sumamos, ¿no es cierto? Todo esto, ¿qué me va a dar? El 100%. Ahora, si ustedes me dicen, ¿qué gráfico tenemos que hacer? Si me dicen, grafique la información, si ustedes se ven, ¿no es cierto?, en una situación donde les toca hacer esto, uno elige. La persona que hace la investigación es la que decide cómo representa la información. No hay nada escrito que a uno lo obligue a trabajar con eh, un gráfico de barras o un gráfico circular. Es más, si quiere hacer los dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí es altamente probable que siempre quiera mostrar frecuencias relativas porcentuales, estos porcentajes, ¿no es cierto?, que están acá. En cambio, en un gráfico de barras, ¿verdad? Como el anterior, aquí, ¿qué estábamos mostrando? Frecuencias absolutas, valores enteros, ¿se fijan? Entonces, las dos aportarían, si ustedes hacen un gráfico, dos gráficos para la misma variable, la información es todavía más claramente representada y más rápidamente entendida. ¿Bien? No sé si aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, esto es bastante sencillo, además considerando que nosotros ya habíamos practicado la obtención de las frecuencias absolutas cuando aprendimos a construir la tabla en la clase 1. Bien, bueno, si que hay alguna pregunta, luego sencillamente me la pueden hacer. Bien, y ahora vamos a ir a ver el que se llama gráfico para una variable cuantitativa continua. Recordemos que la variable cuantitativa continua es aquella que cuando la graficamos usamos intervalos. Y se acuerdan que había varios pasos, en particular tres pasos previos para construir la tabla. Calcular el rango recorrido, el número de intervalos, la amplitud. Después habría que obtener, ¿no es cierto?, la frecuencia, marcas de clase, etcétera, según lo que nos vayan a pedir. Ahora, ¿de qué se trata el histograma, este gráfico que está aquí? Fíjense, también estoy en un eje coordenado, ¿no es cierto? Coordenado significa que tengo el eje de la X y el eje de la Y, la abscisa y la ordenada. En el eje de la abscisa, el eje X, siempre tengo aquí la variable. Y en este caso, ¿qué es lo que se ubica cuando tengo histograma? Los límites. Acá. Fíjense que este parte en 2,15 y termina en 2,85. Entonces aquí está el 2,15, llego al 2,85. Y el siguiente parte en 2,85 y llega a 3,55. ¿Se fijan? Y el siguiente comienza en 3,55 y llega a 4,25. Y así sucesivamente. El siguiente parte en 4,25 y termina en 4,95. Y ahí donde terminó comenzó el otro. 4,95 a 5,65, de 5,65 a 6,35 y de 6,35 a 7,0. Y fíjense que también son rectángulos.
todos del mismo ancho. ¿Y hasta dónde llegan? Llegan con respecto al tamaño de la frecuencia absoluta del intervalo. En el primero tenemos una frecuencia absoluta 5. Por eso tengo ahí, ¿no es cierto? Está un poquito desfasado y por un problema del diseño del gráfico. Llegó hasta 5, ¿verdad? Entonces el primer rectángulo. El segundo llegó hasta 6, un poquito más arriba, que ahí se ve, ¿no es cierto? Después el siguiente es 7, ahí. Para el cuarto intervalo llegamos a 10. Para el quinto llegamos a 9. Para el sexto a 5. Y para el último a 2. ¿Se fijan? Ahora, voy a repetir. Este es un gráfico de barras, igual que el anterior. Pero ¿dónde está la diferencia fundamental? En que, como se construye con los límites, recordarán ustedes que los límites tienen la particularidad de que el límite superior de un intervalo es el inferior del siguiente, se repiten. Aquí, ¿no es cierto? El 2,85 aparece, llegamos al 3,55 y se repite el 3,55. Y además son cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. ¿Qué significa eso? Que no toma, aquí por ejemplo, si yo me ubico en el segundo intervalo, no toma el 3,55, pero en el tercero sí. ¿Eso para qué? Para evitar los saltos o las discontinuidades. O la variable puede tomar cualquier valor, no puede haber espacio entre las barras. Por eso, esto no se llama gráfico de barras y se llama histograma. Pareciera más bien que es un problema semántico, ¿ya? Pero es eso. Se llama gráfico de barras, como lo que vimos anteriormente, porque cada clase o categoría no tiene relación con la que viene. En cambio, acá, los límites, el superior de un intervalo con el inferior del siguiente, son el mismo. Entonces, donde termina uno, aquí, ¿no es cierto? Aquí terminó el primero, aquí mismo partió el tiro el segundo. ¿Se fijan? Llegó hasta ahí, bajó. Bueno, a mí no me está quedando parejito, pero con buena voluntad sí. Y después partimos aquí mismo, llegamos a la frecuencia, vuelve a bajar y sube porque parte de ahí mismo. ¿Se fijan? Entonces no quedan espacios. Por eso se llama histograma. Bueno, mejor lo borro porque se ve muy feo. Bien, preguntas. ¿Algo de lo que he ido mencionando está más o menos claro? Bueno, este gráfico, como dice ahí, tiene una utilidad. Y dice ahí que esta utilidad se aprecia cuando se quiere estudiar la forma de la distribución. ¿Qué significa estudiar la forma de la distribución? Significa observar cómo se comportan estos rectángulos que están aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos descubrir? Por ejemplo, que tenemos un solo intervalo que tiene la frecuencia absoluta más alta, que se encuentra justo aquí, ¿verdad? Que tenemos dos intervalos con la misma frecuencia absoluta, que aparentemente aquí, ¿no es cierto?, habría una cierta tendencia hacia valores más pequeños, ¿ya? En otro momento, un poquito en unas láminas más adelante, nos vamos a dar cuenta que esos comportamientos tienen nombre. Cada histograma va a recibir un nombre particular, pero no me voy a adelantar mucho. Bien, veamos. Ah, no, venía al tiro. Ok, nos vamos al tiro entonces. Fijémonos, formas de una distribución de frecuencias. Fijémonos que aquí tenemos distintos tipos de gráficos y cada uno tiene un nombre. Entonces, fijémonos que aquí dice el primero, unimodal. ¿Qué significaba que un conjunto de datos fuera unimodal? ¿Quién se acuerda? Ahí, si quiere, puede abrir el micrófono a alguien o escribirlo en el chat.
¿No? ¿Nadie? Ok. Unimodal significa que el conjunto, la distribución de frecuencias, tiene solo una moda. Voy a escribir aquí. Solo una moda. Y es súper fácil de identificar. ¿Dónde está la moda? Aquí. Porque este es el intervalo que tiene la frecuencia absoluta más alta. Independientemente de que no sepamos mucho del conjunto, lo que sabemos es que la moda está ahí. ¿Por qué? Porque acuérdense que uno identifica la clase modal. ¿Y cuál es la clase modal? La que tiene la frecuencia absoluta más alta. Y como hay uno solo que tiene la frecuencia absoluta más alta, entonces el conjunto se llama bimodal. ¿Bien? Acá abajo, fíjense, bimodal. ¿Qué significa eso? Que tiene dos modas. Voy a poner como por aquí. Dos modas. Entonces, lo mismo. Me doy cuenta, ¿no es cierto? Aquí hay una moda, ahí, y acá está la otra. Y esos son dos resultados que son los que más se repiten. Otro posible comportamiento de una distribución dice simétrica. Bueno, para mi gusto, esto es aproximadamente simétrico. No es, a ver, la definición de simetría dice formalmente que si yo empiezo a comparar desde los extremos, es decir, de aquí, comparo con el extremo, la frecuencia absoluta del primer intervalo, yo la comparo con la frecuencia absoluta del último, si esas dos son iguales, yo avanzo a la siguiente. Entonces, ¿qué hago? Comparo este con este. Si esos dos son iguales, sigo avanzando y me acerco al de acá y digo, ¿y este es igual con este? Y si son iguales, sigo. Así es como se comprueba la definición de simetría. Ahora, aquí yo estoy siguiendo el recurso, ¿verdad? Para no llegar a tanta contradicción, pero para mi gusto esto es aproximadamente simétrico. ¿Por qué? Porque en los extremos y hacia el centro se tienden a parecer, pero no son iguales. ¿De acuerdo? Y una distribución, por supuesto que puede ser aproximadamente simétrica. Para mí, simétrica es perfección, aproximadamente simétrica. ¿Ya? De hecho, existe una distribución en probabilidades que funciona en base a la simetría. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esta sutileza. Bueno, cuando una distribución es simétrica, también es unimodal. Hay distribuciones simétricas unimodales. También puede haber distribuciones asimétricas, sencillamente asimétricas, como la que viene aquí abajo. Mira, esto es asimétrico. Claro, porque no se cumple la definición de simetría. La primera no es igual con la última, la segunda no es igual con la penúltima, y así sucesivamente. Y más bien, y por el contrario, fijémonos que aquí hay un comportamiento súper raro, porque parece como que fuéramos bajando una escalera. ¿Sí o no? Normalmente, una distribución que además es asimétrica, pero tiene este comportamiento, uno le dice sesgada. Voy a escribir acá. Sesgada, sesgada. ¿Qué significa sesgo? Significa que algo pasó con los datos que se comportan de esa manera, porque no es normal que los datos suben, bajan. Puede ser una simetría, pero ese comportamiento significa que algo pasó. ¿Dónde? Normalmente en la encuesta. Cuando se toma la encuesta, cuando uno registra los datos, algo pasa ahí que se crea este sesgo. ¿Ya? Ojo, que aquí hay una simetría hacia la derecha, porque la cola va, ¿no es cierto?, hacia la derecha, pero también podría ser todo lo contrario, y la simetría la veríamos como si fuéramos subiendo una escalera. Sería todo lo contrario. Y también sería asimétrico. Por otro lado, tengo lo que se llama la distribución uniforme. ¿Qué significa eso? Que es más bien constante, así como bien pareja. ¿Ya? Esto también para mi gusto es aproximadamente uniforme, porque insisto, uniforme significa constante y esto no lo es, porque aquí tiene un valor constante, estos dos son con esto, estos dos acá.
acá y aquí hay una diferencia. Entonces, esto realmente no es uniforme, es aproximadamente uniforme. Y por el otro lado, tenemos una distribución que se ha denominado concentrada, que, ¿qué significa? Que la mayor cantidad de datos está en el centro, ¿ya? No deja de ser, por ejemplo, unimodal, porque hay un solo conjunto que tiene la frecuencia absoluta más alta. Pero fíjense que en esos tres intervalos centrales, que tienen tamaño 8, 9 y 8 de frecuencia, está concentrada, yo diría que una buena cantidad de los datos. ¿Se fijan? Entonces, estos gráficos nosotros los podemos considerar patrones. ¿Qué significa usar un gráfico de patrón? Cuando usted le toque graficar y se pilla con una de estas, ¿verdad? Usted dice, mira, yo tengo una distribución que es unimodal y le asigna, ¿no es cierto? Se apropia de este nombre y le dice, ¿sabes qué? No, aquí hay dos modas, este conjunto es bimodal. ¿Y qué significa eso? Que hay dos datos que son los que más se repiten, por ejemplo. O hay asimetría, ya sea a la izquierda o a la derecha. ¿Bien? Preguntas. Voy a ir borrando esto porque tengo la costumbre de rayar. No hay preguntas, se va entendiendo. Esto fíjense que es todo súper conceptual. Súper, súper conceptual. Vamos a ir borrando, borrando, borrando. Entonces, así a modo de resumen, ¿cuántos gráficos hemos visto? Tres. Gráfico de barras, gráfico circular, histograma. Los dos primeros, gráfico circular y gráfico de barra, son apropiados para qué tipo de variable? Cualitativa y cuantitativa discreta. En cambio, si estoy en una variable cuantitativa continua, su gráfico adecuado es el histograma. ¿Qué particularidad tiene el histograma? Que si bien es un gráfico de barras, es decir, está en un eje coordenado, sus rectángulos son todos del mismo ancho y sus alturas son proporcionales a la frecuencia, la diferencia con un gráfico de barra es que acá los rectángulos van pegados. ¿Y por qué? Porque donde comienza una barra, ¿no es cierto? Es el inicio de otro, perdón, donde termina un rectángulo es el inicio de otro, que representa, ¿no es cierto?, a cada intervalo. ¿Bien? Entonces, y por cierto, tenemos distintos tipos, ¿no es cierto?, de caracterización de intervalos según cómo vengan dados. Unimodal, bimodal, distribución, yo insisto en que esto es aproximadamente simétrico. Esta sí, derechamente es asimétrica, asimétrica hacia la derecha, uniforme, aproximadamente uniforme y concentrada. Bien, veamos. Por otro lado, ¿qué tenemos? Lo que se denomina un polígono de frecuencias o también polígono de frecuencias acumuladas u ojidas. Vamos a explicar qué es lo que es. A ver, tenemos ahí la misma tabla que estábamos ocupando recién. Tenemos los intervalos, ¿no es cierto? Tenemos las frecuencias absolutas, las acumuladas. ¿Se acuerdan que la acumulada, la primera es igual acá? Después digo 6 más 5, 11, 11 más 7, 18, 18 más 10, 28, y así sucesivamente. Y acá tengo las frecuencias relativas. Las tengo a la forma de decimal. ¿Cómo llegué a este 0,11? Tomé el 5 y lo dividí por 44. Ustedes lo pueden ir comprobando. Yo también lo voy a repetir por si acaso. 5 dividido por 44, 0,11. ¿Se fijan? Y después el 6 dividido por 44, 0,14. Ya está redondeado, ¿no es cierto?, a la centésima. De tal manera que lo repetimos todo este procedimiento hacia abajo y cuando sumamos, esto nos tiene que dar 1. Y este resultado acá es la frecuencia relativa, pero acumulada de esta de acá. ¿Se fijan? Esta aquí es la acumulada de acá. Entonces aquí primero, claro, 0,11, después 0,11 más 0,14 me da el 0,25, después el 0,25 más el 0,16, 0,41 y así sucesivamente. De tal manera que el 1
está aquí arriba. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia con la frecuencia relativa porcentual? Que aquí no está en porcentaje, está a la forma de número decimal. Ahora, ¿por qué expliqué eso? Porque la ojiva, ¿ya? Que es el nombre oficial del gráfico, ¿ya? Es un gráfico de frecuencia acumulada. Derechamente es un gráfico de frecuencia acumulada. Significa que lo que nosotros graficamos es esto. Y la frecuencia acumulada se grafica, escuchan bien, frente a la frontera, al límite superior del intervalo. O sea, aquí yo tengo mi primer intervalo que va del 2,15 al 2,85. Entonces, este 5 lo voy a graficar frente al 2,85. Y ahí voy a colocar un punto, fíjense que es el que está aquí abajo. Acá, ¿lo ven? Este es el primero aquí. Después, mi frecuencia acumulada dice, mire, el siguiente dato es 11, acumulado. Y ese se grafica frente al límite superior de ese intervalo, es decir, frente al 2, perdón, al 3,55. Entonces aquí yo voy a ir colocando así como una línea punteada para que quede claro. Ahí. Después el 11, ahí, bueno, nunca me queda derecha, pero ahí. ¿Se fijan? Después, la siguiente frecuencia acumulada, 18. ¿Frente a qué número? Al 425. Entonces aquí, ahora me pasé, ando por muy arriba. Ahí. Y después la siguiente, 28, frente al 4,95. Por ahí, ahí. De tal manera que después sigo, 37 frente al 5,65, acá, ¿no es cierto? Y tengo que cubrir, en este caso, los 44 datos que tengo. El 42, periodo acumulado 42 de 44, frente al 5, perdón, frente al 6,35, aquí. Y cuando tengo los 44 datos, ese va frente al límite superior del último intervalo. Tengo mi total de datos. Entonces, ¿qué se hace con esos puntos? Porque uno lo primero que hace, ¿no es cierto?, es ubicar los puntos, ¿ya? Cuando uno ubica los puntos, ¿verdad? Después los une. Aquí no me tiene que dar ninguna línea recta, nada. Sencillamente es una unión de puntos. Entonces, se unen con lo que se denomina segmento de recta. Entonces, vamos a usar otro colorcito. Vamos a poner aquí un rojo. Entonces, se une desde aquí, ¿verdad? Desde el 5, lo voy a unir con el 11, y después con el 18, y después con el 28, y así sucesivamente, hasta el último. Fíjense, y se hace partir, porque aquí partimos en el límite superior del primer intervalo, en el 2,85, ¿se acuerdan? Pero se corta en cero en el límite inferior del intervalo acá. Aquí se parte el gráfico. ¿Se fijan que ahí está la línea azul, que es la del gráfico? Parte ahí. Voy a borrar el punto rojo. ¿Se fijan? Entonces, se comienza, ahí está mi primer dato, que sería el cero, porque estoy graficando sobre el eje, aquí abajo. ¿Se ve? ¿Alguna pregunta? A ver el chat, ¿algún comentario, algo? ¿Algo que tenga que repetir tal vez? ¿No? ¿Ok? Vamos a borrar. Está claro, me dice Juan Luis. Ok, gracias. Vamos a ir borrando.
Profesora, ¿esto se aplica a valores positivos también? ¡Ay, qué buena pregunta! Qué buena pregunta! Em, sí, se puede pasar uno al lado negativo, es decir, a la izquierda del cero. ¿Dónde está el lápiz aquí? Acá, ¿no es cierto? Porque aquí viene mi eje. Aquí yo puedo tener valores negativos, sí, siempre y cuando la variable admita valores negativos. Aquí no, porque esta variable me parece que en el ejercicio anterior decía que era tiempo en minutos y el tiempo es positivo. Pero, por ejemplo, si fueran temperaturas, ¿una temperatura puede ser negativa? Sí, pues si yo mido la temperatura ambiente en la Antártica, claro que voy a tener valores bajo cero. Y en ese caso sí puedo partir acumulando desde bien acá incluso, y mi ojiva va a pasar para el otro lado. Depende mucho, por cierto, de la variable, pero esa es una excelente pregunta, así que muchas gracias. ¿Qué otra pregunta? ¿No? Ok. Fijémonos que aquí al lado ahora aparece una ojiva de frecuencia relativa acumulada. Ojiva de frecuencia relativa acumulada. O sea, ¿qué estoy graficando? Esto de aquí, esa columna. Frecuencia relativa acumulada. ¿En qué consiste? En acumular la relativa, o sea, esa. ¿Bien? Y funciona exactamente igual, solo que esta vez mis valores van del 0 al 1. Entonces ahí, si ustedes se fijan, tenemos una escala del 0 al 1, porque son los valores que me pillan, ¿no es cierto? Porque es una frecuencia relativa acumulada. Entonces, la primera dice que es 0,11. ¿Y ese 0,11 dónde va? Frente al límite superior del primer intervalo, que es el 2,85. ¿Se fijan? Entonces, es el mismo criterio, pero solo que esta vez es el 0,11. Entonces, vamos ahí, frente al límite superior. Y ahí lo que tenemos es. Después dice que es 0,25. ¿Frente a cuál? Al 3,55. ¿Se fijan aquí? 3,55, 0,25. Y después el 0,41, 4,25. Ahí. Y así sucesivamente. 0,64 más arriba, frente al 4,95, ahí. Después 0,84 frente al 5,65 aquí, ¿verdad? Ahí. Después 0,95 frente al 3, perdón, al 6,35, que sería acá. Y por último, 1, cuando en el límite superior del último intervalo no puede ser otra cosa que no sea 1. ¿Ya? Entonces, esta ojiva, ¿verdad? Ojiva o, como dice aquí, ojivas de frecuencia relativa acumulada, igual que en el caso anterior, igual que acá, se hace partir en cero aquí. ¿Se fijan? Aquí corta el eje X, el cero, en el límite inferior del primer intervalo. Ahora, las particularidades de las ojivas es que son no decrecientes. ¿Qué significa eso? Que van creciendo, ¿no es cierto? Aumentando. O si por alguna razón hay alguna frecuencia que se mantenga constante, podría ser constante, paralela al eje de la variable. En vez de subir, no sé, podría haberse quedado ahí, ¿ya? Pero van siempre, se denominan no decrecientes porque van en aumento. Ahora, si da recta o no recta, depende mucho de la escala como uno lo esté graficando, ¿ya? A veces no nos quedan muy bien hechas y se ve algo que en realidad no es, pero en el fondo lo importante es que se grafica, ¿verdad?, la frecuencia acumulada con respecto al límite superior del intervalo.
Preguntas, comentarios, reflexiones. Algo que me quieran decir respecto de estos gráficos. Bien, entonces, ya, hagamos un repaso. Hagamos un repaso para que se los vayan aprendiendo desde ya. ¿Cuántos gráficos llevamos visto? 4 gráficos. Gráfico de barra, gráfico circular, histograma y ahora ojiva. Ahí tenemos los 4, ¿no es cierto? Gráficos que podemos trabajar. Ojo, el histograma y la ojiva son para una variable cuantitativa continua. ¿Qué significa eso? Que es una variable que, cuya tabla de distribución de frecuencias se construye con intervalos. Entonces, si ustedes ven intervalos en una tabla de frecuencia, rápidamente hay que pensar, ¿qué gráficos caben aquí? Histograma y ojiva. Si ven una variable cuantitativa, discreta o una cualitativa, al tiro, ¿qué gráficos caben ahí? Un gráfico circular o un gráfico de barra. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué otra, eh, qué otra situación tenemos? Tenemos lo que se denomina un gráfico para dos variables. ¿Cuándo voy a tener una situación como esa? Cuando uno quiere estudiar la relación entre dos variables. Por ejemplo, yo podría decir que em, la nota de un estudiante depende de la cantidad de horas de estudio que le dedica. Se me podrían decir sí o no, puede ser verdad o no, yo podría estar equivocada. Ok, veamos qué tan relacionadas están y eso se puede hacer de varias formas. Aquí se está abordando solamente desde una manera gráfica. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que si existe una relación, es verdad que mientras más horas de estudio mejoren la nota, que hay una relación directa, ¿ok? Y en ese caso, este gráfico, que es el único que me permite graficar, valga la redundancia, dos variables al mismo tiempo, se llama scatter plot o gráfico de dispersión, ¿ya? Que es muy entretenido porque se utiliza cuando uno quiere hacer lo que se denomina análisis de regresión lineal. Entonces ahí uno ve el grado de asociación lineal que tienen dos variables. Bien, entonces, aquí en este ejemplo dice, una heladería localiza un seguimiento, perdón, una heladería local realiza un seguimiento de la cantidad de helado que venden en comparación con la temperatura de ese día. Aquí están sus cifras en los últimos 12 días. Entonces miremos los datos. Entonces, tenemos la temperatura, venta de helados. Temperatura, venta, temperatura, venta. O sea, un día. Entonces nosotros podríamos pensar que existe, ¿no es cierto?, ahí una cierta relación entre la venta de helados con respecto a la temperatura. Mientras más temperatura, mayor cantidad de helados se venden, por lo tanto hay una mayor ganancia ahí. Entonces, fijémonos, aquí está el gráfico y en el eje X tendríamos las temperaturas y en el eje Y tendríamos las ventas. Por cierto, si ustedes se fijan, hemos hecho una escala, ¿verdad? En este caso aquí de 2 en 2 y en este otro caso acá de 100 en 100. ¿Qué se hace? Se ubican los puntos. Por ejemplo, la primera temperatura, fíjense aquí, es 14,2. Y frente al 14,2 tengo 2,15. Entonces, voy aquí, ubico donde está el 14, pero aquí es 14,2 mi primer dato. Entonces es un poquito corrido a la derecha y 215. Entonces es un poquito más arriba del 200 y ahí se ubica ese punto. ¿Ya? Ese es mi primer punto.
Después dice el siguiente dato, el siguiente par, porque ojo, aquí yo tengo un par ordenado, el 12,4, 215. El tercero, perdón, el segundo, 16,4, 325. Entonces, 16,4, lo mismo, un poquito más a la derecha del 16 y en el I 325, un poquito más arriba del 300. Es ese punto. Entonces, los puntos uno los va ubicando, pero no es que vayan ordenados, es decir, aquí hay una tabla y los puntos resultan como resultan. Fíjense, aquí me encontré con el dato más pequeño, 11,9, 185. El 11,9 está antes del 12, ¿se fijan? Y 185 está por debajo del 200. Y aquí está el otro punto. ¿Se va entendiendo? 15,2, pasadito el 15, pero el 15 no aparece aquí en mi escala, pero es la mitad entre 14 y 16, un poquito más hacia la derecha, y 332, un poquito más arriba del 300. ¿Se fijan? Y ahí tengo el cuarto punto. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí abajo tengo el 25,1, 614. 25,1, el 25 está entre el 24 y el 26, ¿verdad? Y 614 significa sobre la línea del 600. Entonces, y ahí está ese punto. ¿Se entiende? Esta nube de puntos es lo que se denomina el gráfico, o también se lo pueden pillar con el nombre de diagrama de dispersión o scatterplot. ¿Ya? Tiene todas esas posibilidades de nombre, pero finalmente quiere decir lo mismo. Lo que hace ese gráfico es otorgarnos la distribución simultánea de dos variables, con la intención de saber qué tan relacionadas están. Entonces aquí la pregunta del millón es, ¿y qué tan relacionadas están las variables? Sin nosotros hacer ningún cálculo, podríamos decir que como esto tiene una tendencia, pensando que mientras más grande el valor de la X, en este caso la temperatura, mayor es el valor de la Y, es decir, las ventas, aquí estas variables están altamente relacionadas. ¿Se entiende? Porque eso es lo que medimos. Si estuviéramos en el contexto de un análisis de regresión lineal, calcularíamos un coeficiente que nos diría qué tan relacionadas están esas variables y lo podríamos cuantificar. ¿Ya? Si estos puntos me dieran todos separados, que no van para ningún lado, así no avanzan ni retroceden, diríamos que no existe una relación entre esas variables. También nos podríamos pillar una relación inversa, es decir, que los puntos fueran, pero en sentido contrario, así como bajando. En vez de aumentar aquí, que fueran hacia abajo. ¿Y eso qué significa? Que a medida que una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Hay una relación? Sí, claro que la hay, pero es inversa. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Habían visto este gráfico antes? Mm. No me dice Patricio. Ok. ¿Se entendió? Lo único que no me queda tan claro es el orden en el que se ponen los valores. Sí, lo sé, porque ese es el punto. Así es que pensando en eso, adivinen, traje un gráfico, o sea, traje un ejercicio para que grafiquemos. Bien, en realidad yo lo tengo hecho, pero no lo voy a mostrar, lo voy a hacer arcaicamente primero para que después veamos. Ya, lo primero, partamos dibujando el eje coordenado. Mi gráfico viene por aquí, así que yo voy a dibujar. Uy, no, voy a partir de nuevo. Disculpen, disculpen. Ay, pero aquí tengo para hacer una recta. Uy, mira, maravilloso. La voy a correr para acá. ¿Se podrá correr? No. Ya estoy descubriendo esto. A ver, ¿dónde está la recta? La voy a poner por aquí. Ya. Y también voy a graficar acá. Entonces aquí lo que acabo de hacer son mis ejes. Fijémonos, ¿qué dice? Considere que X es el número de cajas registradoras e Y es el tiempo medio de espera. Un supermercado ha decidido ampliar el negocio.
Para ello, decide estudiar de forma exhaustiva el número de cajas registradoras que va a instalar, para evitar grandes colas, por lo que se obtuvieron los siguientes datos procedentes de otros establecimientos similares acerca del número de cajas registradoras y el tiempo medio de espera. Entonces, vamos a ver número de cajas registradoras: 10, 12, 14, 12, 18. Ok, yo aquí tengo dos opciones. Una, me puedo hacer una escala acá que podría ir de uno en uno hasta el 20, o podría partir del 10, 12, 14, 16, 18, o no sé, podría partir desde 0, de 5 en 5, 5, 10, 15, 20. ¿De qué depende la escala que uno se hace? Solamente de la persona que está graficando. Ahora, ¿qué es lo que hay que ver? Que los datos no nos queden tan amontonados. El 12 aparece dos veces. Tengo el 10, 14. A ver, veamos. Mm, no, ¿saben qué? Lo voy a hacer en este otro lado mejor, porque lo que pasa es que lo tengo graficado, pero no lo voy a mostrar todavía. Hagámoslo acá. Vamos a hacer más grande esto aquí. Entonces, voy a ir a escribir, voy a hacer una escala. 2, 4, 6. O insisto, aquí esto puede ser de 2 en 2, de 3 en 3. Depende exclusivamente de la persona que lo está haciendo. Aquí yo pensé de 2 en 2. ¿Por qué? Para que se me asome el 10, el 12, el 14, para poder verlos tranquilamente. 14, 16, 18, el más grande es 20. Puedo dibujar, o sea, perdón, aquí escribir el 22 si yo quiero, sí, aunque no tenga datos, no importa, pongo 22. Y aquí mi variable X, que es el tiempo. No, perdón, número de cajas registradoras, número de cajas, número. Y para arriba, fijémonos, el tiempo medio de espera, aquí sí va a ir el tiempo: 59, 51, 42, 32, 26, 22. Podría ser una escala de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Claro, porque me conviene, ¿no es cierto?, para que los datos no queden tan amontonados. Mientras más estrecha mi escala, menos puedo ver una relación. Porque si quedan muy amontonados los puntos, yo no alcanzo a ver si existe o no, por ejemplo, una tendencia. 40, 50 y 60. Entonces, ahora vamos a empezar a ubicar los puntos. Voy a cambiar de color. ¿Dónde está el color? Rojo. Entonces, el primer par dice que es 10,59. ¿Qué significa eso? Que frente al 10 que tengo aquí, ¿dónde voy a ubicar el punto? En el 59. Y el 59 está un poquito antes del 60. Entonces me voy por aquí. Fíjense. Y aquí aproximadamente yo hago mi punto. Ahí. Ese es el par 10,59. Después voy a graficar el 12,51. ¿Qué significa eso? Frente al 12, que está acá, pero a la altura del 51, 50, 51 aquí, frente al 12. Entonces, muy bien, aquí. ¿Se fijan? Y ahí van naciendo los puntos que pueden estar en cualquier parte. Después dice 14,42. Frente al 14 que anda por acá, el 42. 42 un poquito más arriba del 40, por lo tanto, frente al 14, como por aquí. ¿Se fijan? Después, frente al 12 otra vez, pero esta vez el 32. Aquí anda el 12. 30, 32 sería aproximadamente por aquí.
Ahí. Después dice, frente al 18, el 26. 18 aquí, 26, un poquito más de la mitad. Como por aquí. ¿Se fijan? Y por último dice, frente al 20, el 22. 20, 22, como por aquí. ¿Se fijan? Así se genera la nube de puntos. Mientras más datos tengo en la tabla, más generosa es esa nube, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos ver aquí? ¿Se fijan que este gráfico es distinto al anterior? Aquí los puntos como que van decreciendo. ¿Se fijan? ¿Qué significa eso? Que en la medida que aumenta el número de cajas registradoras, menor es el tiempo, porque aquí la X va aumentando. Aumenta el número de cajas, pero ¿qué pasa con el tiempo? Disminuye el tiempo de espera. ¿Se fijan? En la otra que decía, mientras aumenta la temperatura, mayor la cantidad de ventas de lado. Claro. Ahí sí, comentarios. Mejor ahí. Vamos a ver qué dice mi chat. Todo claro, qué bueno. Esa es la idea, ¿no es cierto? Bien, entonces, bueno, voy a borrar porque en realidad este gráfico yo sí lo traía hecho, pero por supuesto es mucho mejor hacerlo aquí con ustedes conversando, ¿no es cierto? Yo no tengo ningún problema, al contrario, voy a borrar estos puntos maravillosos que hice. Estos ejes tan derechitos también. Nunca he hecho un gráfico tan bonito. Entonces, vamos a mostrar ahora. Ahí. ¿Se fijan? Entonces, abajo, número de cajas registradoras, el tiempo, la variable que usábamos para el eje de la ordenada, y los puntos. Ojo, ¿ah? Esos puntos jamás se unen. Se ponen ahí y ahí quedan. Nunca se unen, ¿ya? Bajo ningún contexto. Cuando uno está graficando esto que se llama diagrama de dispersión o scatterplot, los puntos quedan ahí y se acabó. Ya lo único que uno hace es observar, ¿no es cierto? E identificar qué tipo de relación visualiza a partir de esto. ¿Bien? ¿Qué más queda? ¡Oh! ¡Uy! Se me acabaron los gráficos. Y bueno, yo les dije que esta clase era, eh, bueno, más entretenida, es dinámica en el sentido de que son gráficos solamente. A ver, terminemos esto primero porque tengo un comentario que hacer. Preguntas al cierre. ¿Cómo se construye un gráfico de barras? ¿Quién me cuenta eso? ¿Cómo se construye? ¿O qué necesitaba como información básica para un gráfico de barras? Si quieren pueden abrir su micrófono. A ver, ¿qué dice mi chat? Con valores cualitativos y cuantitativos. Sí, pero mi pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se construye? Es decir, ¿qué tengo que poner en el eje vertical y qué tiene que ir, o sea, perdón, qué tengo que poner en el eje horizontal y qué tengo que poner en el vertical? ¿Qué va siempre en el eje horizontal? En realidad, en cualquier gráfico. ¿Quién recuerda? ¿No? ¿Nadie? En el eje horizontal va siempre la variable. Si la variable es cualitativa, las- los atributos que van abajo, ¿no es cierto? O si es una variable cuantitativa, los valores. Y en el vertical, siempre, 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 las frecuencias absolutas. ¿Ya? Después, ¿para qué servía el histograma? ¿Quién recuerda? ¿Cuál era esa utilidad del histograma? A ver, ¿qué dice el chat? Para medir también los límites de un valor. No, no sé si entiendo eso. Para medir también los límites de un valor.
asociado al histograma? Recordemos que el histograma es ese gráfico de barras, ¿no es cierto?, donde las barras van todas pegadas. Parte en el límite inferior y termina en el límite superior de un intervalo. E inmediatamente la siguiente barra comienza en ese límite y termina en el siguiente. Y la siguiente barra comienza ahí mismo y no tiene saltos. ¿Qué características? ¿Para qué servía? Para estudiar la forma de la distribución. Se grafican los intervalos, no es para graficar intervalos. Se utilizan los intervalos, pero ¿para qué sirve el histograma? Es para estudiar la forma de la distribución, si es simétrica o asimétrica, si es unimodal, bimodal, etcétera. ¿Ya? Esa es la utilidad. Formalmente aquí la respuesta debe decir, es para estudiar, sirve para estudiar la forma de la distribución. Y por último, ¿qué nombre recibe el gráfico que puede mostrar la relación entre dos variables? Que era el gráfico que estábamos viendo recién. A ver si alguien se acuerda. No es ojiva. Para mostrar la relación entre dos variables. Son esos puntos que ubicamos recién. ¿Qué nombre recibía ese gráfico? A ver, a ver, a ver. Dispersión, bien. Gráfico o diagrama de dispersión o también se le llama scatterplot. Muy bien, muy bien. Entonces, hemos llegado a la parte final de este módulo que si ustedes se fijaron era bastante sencillo en el sentido de que aquí no requeríamos de cálculo, estamos graficando información que ya hemos construido previamente. Nos va quedando un módulo, pero nos quedan varias clases. La próxima clase la vamos a dedicar exclusivamente a practicar. ¿Practicar qué? Pues una construcción de tabla, obtención de medidas de descentralización, dispersión, preguntas tipo prueba. ¿De acuerdo? Va a ser solo practicar. Va a ser una clase completamente práctica. Nos queda una siguiente que vamos a hacer el módulo 4 y luego la próxima, la última va a ser a modo de repaso también. ¿De acuerdo? Excelente. Bien, pues lo dejamos hasta aquí entonces. Voy a dejar de compartir y espero que estén muy bien. Gracias por su paciencia, por haber esperado. Espero que les haya sido de utilidad. Así es que nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.